mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Y ha llegado el momento, mis amados hermanos, de escuchar la palabra de nuestro Dios, de ser instruidos, de ser exhortados por el poderoso mensaje de nuestro Dios. Así que vamos a preparar toda nuestra mente, nuestro ser y nuestro corazón para que la palabra caiga en buena tierra y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno en nuestros corazones. Le voy a pedir a mi hermano Paco Rada que pueda activar su micrófono, que el Señor lo use grandemente, mi hermano amado. Gracias, hermano Daniel Barrán, y gracias a los organizadores de estas reuniones por la confianza y para invitarme para participar en la presentación de esta reflexión en esta noche. Aprovecho para saludarlos a cada uno de ustedes, desearles que Dios siga derramando sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y hay muchas caras conocidas y algunos que son de esta congregación que están aquí entre nosotros. Bueno, disculpen que entré un poco tarde porque estábamos en los servicios ahorita, hermano. Muy bien. Quiero que abran conmigo sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 14, hermanos. El libro de Josué, capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante, si ustedes me lo permiten. Dice la palabra, Josué capítulo 14, verso 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios, o a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, el libro de Josué nos presenta el cumplimiento de las promesas hechas por Dios desde los patriarcas y particularmente al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 3 a partir del versículo 7, cuando Dios, hablando con Moisés, le hace volver a Egipto y dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para sacarlos a una tierra de la esclavitud de Egipto, una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés regresa y los lleva a les ofrece lo que Dios tiene para ellos y ellos salen. Pero en este capítulo 14, hermanos, estamos viendo de todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, estamos viendo a los que sobrevivieron el caminar por el desierto, los que entraron a la tierra prometida mayores de 20 años. A Josué,
y a Caleb. Y ahora están delante de nosotros en este capítulo 14. Aquí los estamos viendo, dos gigantes de la fe, dos hombres poderosos en el servicio a Dios. Y hermanos, pensamos por un momento, ¿qué tienen de particular estos dos personajes que tenemos delante de nosotros y que los encontramos conversando delante de aquellos que han venido junto con ellos? ¿Qué tienen de diferente en comparación al resto? Usted recuerda que en Números, usted recuerda que el pueblo de Israel estuvo un año en el monte Sinaí después de que llegaron a los 3 meses, según Éxodo 19, versículos del 1 en adelante, estuvieron un año allí y ya antes de salir, Dios les dijo a Moisés que censara al pueblo. Y en Números capítulo 1, versículo 45 y 46, la Biblia dice que el número de los censados de mayores de 20 años eran 603,550. 603,550. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los 603,548? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo es que de todos los que oyeron las promesas hechas de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, qué pasó con ellos? ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Por qué solamente Josué y Caleb pudieron? ¿Qué tienen de particular? Y hermanos, cuando estamos pensando en ello, nace una pregunta necesaria mirándolo en este contexto. ¿Cómo ser exitosos? En términos espirituales, obviamente. ¿Cómo ser exitosos aún donde otros fracasan? ¿Cómo lograr lo que otros tal vez no podrán, no pudieron, no podrán? ¿Cómo poder nosotros alcanzar las promesas de Dios? Y encuentro, hermanos, pueden haber varios factores que determinaron que Josué y Caleb alcanzaran las promesas de Dios, pero voy a considerar 3. Voy a considerar 3 aspectos que hacen que estos dos hombres de Dios pudieran alcanzar las bendiciones. Y la primera de ellas se repite en el versículo 8, versículo 9 y versículo 14. Hermanos, que estaban firmemente comprometidos con Dios. Firmemente comprometidos con Dios. Noten lo que se dice, lo que dice Caleb de sí mismo sin llegar a la soberbia, por supuesto, simplemente diciendo una verdad. Lo que dice al final del versículo 8. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Lo que dice en la última parte del versículo 9. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Lo que dicen en la última parte del versículo 14. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Siguió cumplidamente. Se comprometió con Dios a pesar de las circunstancias. No era un tiempo fácil, hermanos. No era un tiempo fácil como para continuar siguiendo en ese compromiso que habían hecho con Dios. Porque cuando los miramos en la última parte del capítulo 13 de Números y el capítulo 14 del libro de Números, vemos un pueblo que, aunque ciertamente tiene evidencias que la tierra que Dios les promete existe al otro lado del Jordán, y aunque ciertamente la tierra que Dios les promete es tal cual Dios se las describió, fluye leche y miel y tienen pruebas de ello, pero tienen miedo a los adversarios y están pensando en regresarse a Egipto a designar un líder que los haga regresar a Egipto. La mayoría se quiere regresar. Pero Caleb, lo que dice aquí el texto, y en el capítulo 14, Josué también dice, si Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan. Siguieron cumplidamente a Jehová. Eso, hermanos, se necesita que poder hacer un compromiso firme con nuestro Dios a pesar de las circunstancias y las estamos viviendo.
la lista es interminable de hermanos con, no solamente con enfermedades de salud, sino las consecuencias de esta pandemia que nos está azotando. Inclusive la tentación a desistir de seguir confiando en Dios. Pero oigan las palabras. Pero yo cumplí siguiendo a Dios. Seguí cumplidamente a Jehová. Tanto así, hermanos, fue que el compromiso que en este caso Caleb, que es a quien se menciona particularmente, pero obviamente también Josué, habían tenido que permanecer 40 años, hermanos, esperando hasta que murieran todos aquellos que habían salido con ellos para que pudieran recibir la promesa. Imaginen. Si usted nota Números capítulo 14, hermanos, Números capítulo 14, en el versículo 33, dice, hablando Dios, ya les dijo que no van a entrar a la tierra prometida. Y Dios no estaba jugando, no estaba bromeando con ellos y no iban a entrar. Bueno, el verso 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, tus hijos que van a entrar a la tierra prometida, y en este caso también incluyendo a Josué y a Caleb, tendrán que esperar por 40 años para que reciban la promesa. Y ellos esperaron. Y ellos esperaron hasta que Dios cumplió su promesa. Pues se mantuvieron firmes a Dios. Usted recuerda Santiago capítulo 1, y aquí está Pedro entre nosotros que puede explicar mejor lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 8 y el capítulo 4, versículo 8 en relación a aquellos que tienen un doble pensamiento, un doble ánimo. Bueno, y vosotros, dice en el capítulo 4, versículo 8, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afirme su fe en Dios, mantenga su compromiso con el Señor en medio de la adversidad y esperemos las promesas de Dios. Firme compromiso con nuestro Dios. Hermanos, ¿ustedes recuerdan que puede pasar diferentes circunstancias? El rico que vino corriendo a buscar al Señor Jesucristo para preguntarle qué debo hacer para heredar la vida eterna, y cuando le dijeron lo que tenía que hacer, se regresó porque tenía muchas posesiones, pero Pedro dijo, a nombre de los otros apóstoles, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor Jesucristo les ofreció 100 veces más y después la vida eterna. En el capítulo 6, aquellos que un día antes habían querido hacer al Señor rey, de Juan. Juan capítulo 6, aquellos que habían querido hacer al Señor rey, viendo la obra milagrosa de la multiplicación de aquellos panes, y vienen al día siguiente buscándolo, y después que el Señor Jesucristo les dijo que se comprometieran con las cosas que para vida eterna permanecen, se fueron. Y les volvió a decir a sus apóstoles, ustedes también se quieren ir. Y Pedro otra vez a nombre de los apóstoles dijo, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estamos comprometidos contigo, Señor. Estamos comprometidos contigo. Sí, la tentación es mucha, las circunstancias a veces nos quieren orillar, pero hemos hecho compromiso contigo. Número 2, hermanos. No solamente firme compromiso, lo que leemos en el capítulo 4, en el capítulo 14, versículo 8, 9 y 14 de Josué, pero también una absoluta confianza, no solamente un firme compromiso, pero también una absoluta confianza en las promesas de Dios, según leemos volviendo al libro de Josué en el capítulo 14 y en el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, etcétera. Pero lo que estaba mencionando es, él tenía, mis amados hermanos,
40 años, cuando Dios le prometió la tierra por su dedicación a él. Y dice, han pasado 45 años. Tengo 85 años. Esperé confiadamente en Dios 45 largos años. Bueno, hermanos, podemos nosotros notar que en este aspecto, ellos, Josué y Caleb, bien podemos entender que tomaron nota de la experiencia vivida cuando Dios usó su poder en aquellas plagas para hacer que el pueblo de Israel los dejara salir después que se abriera el mar para que pasaran por lo seco. Ellos tomaron nota, ellos vieron más adelante que en el capítulo 15 tuvieron sed, Dios les dio agua. En el capítulo 16 de Éxodo tuvieron hambre y les dio de comer. En el capítulo 17 tuvieron agua, sed otra vez y les dio agua. Tuvieron enemigos enfrente de ellos, los amalecitas, y los defendió. Ellos saben quién es el Dios a quien están sirviendo. Y si ese es así, además, ellos tomaron nota, ellos cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida y observar cuál era la tierra por 40 días y traer las evidencias de cuán buena es la tierra. Ellos saben a qué Dios sirven y saben de su poder y de sus promesas. Ellos saben que existe esa tierra y que tiene el poder Dios no solamente para prometerles, sino para cumplir lo que les ha prometido. Hermanos, y ellos esperaron todo ese tiempo. Miren, en sentido figurado, ellos estuvieron en todos los funerales de 603,548 personas. Ellos vivieron las mismas experiencias. Tuvieron sed, tuvieron hambre, tuvieron enemigos, adversidades, que todos los demás. Pudieron haber sido tentados a querer volver, pero confiaban plenamente en las promesas de Dios. Por eso, cuando en el libro de Números, en el capítulo 13, cuando el pueblo de Israel está dando una buena noticia y una mala, está, como decimos, tengo una buena noticia y una mala. Y ellos están diciendo, ciertamente la tierra que Dios nos promete existe, está de aquel lado y ciertamente fluye leche y miel, pero tenemos enemigos que no podremos combatir. Y noten cómo hay dos informes contrarios. Uno, el que da Caleb, y otro, el que dan los otros 10 espías, porque Josué y Caleb dicen que no, que pueden pasar. Pero noten el capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Noten esto, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Mientras que unos dan una noticia de que no es posible, otros dicen que lo es. Es posible, se puede, podemos, subamos. Josué en el capítulo 14 diría, no los vamos a comer como pan. Es posible. Y hermanos, oh sí, sí, es posible. Por lo menos tres cosas que son adversas, hermanos, en nuestro servicio a Dios, pero son vencibles. Las tentaciones. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra de Dios dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que junto con la tentación os dará la salida para que podáis, subraya esa parte, resistir. Puede. ¿Es difícil? No, claro que lo es. Pero se puede.
Pero solamente se puede resistir la tentación, se pueden vencer las pruebas. Filipenses capítulo 4, en el contexto de los sufrimientos, cuando lo tienes todo, cuando no tienes nada, cuando estás en hambre, cuando estás en escasez o cuando tienes abundancia. El apóstol Pablo dijo, en todo y por todo he sido enseñado. He aprendido eso. Y es cuando dijo, todo lo puedo en Cristo. Puedo. No es fácil, pero puedo. He sido enseñado para lograrlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros también, hermanos, es fuerte, es difícil. ¿Cuántas veces he tenido que pararme en alguna parte y llorar con Dios y decirle, pero puedo? Lo voy a lograr. Pero no solamente eso, hermano, no solamente podemos vencer las tentaciones, no solamente podemos salir adelante en las pruebas, pero podemos vencer a nuestro adversario, el diablo. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 7 y 8, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. Bueno, versículo 8 y versículo 9, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice, ¿a quién podéis resistir? ¿A quién podéis? Déjenme encontrarlo exactamente, hermanos, pero si no me equivoco, eso es lo que dice. ¿A quién podéis resistir firmes en la fe? La palabra de Dios nos ofrece esa victoria, hermanos, no solamente sobre la tentación, sobre las pruebas de cada día, de la naturaleza que éstas sean, pero también podemos vencer al diablo. Dice el versículo 9, al cual podéis resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es posible, hermanos. Y es una invitación de parte de Dios a confiar en que esto lo podemos lograr. Pero no solamente eso, hermanos, una última cosa. Valor para conquistar la tierra. Valor. Él dice, hablando de Josué en el capítulo 14, versículo 11, en adelante dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Miren, Caleb no está demandando una tierra ya conquistada. Caleb está demandando una tierra que todavía está por conquistarse, pero ahí habitan aquellos que son descendientes de gigantes. ¿No dijeron eso en el capítulo 13? Nosotros parecíamos a ellos como langostas. Pero, y además él tiene 85 años. Sin embargo, él dice, todavía puedo hacerlo. Tengo el valor para enfrentarlo, tengo la fuerza y no necesariamente pudiéramos ver una fuerza física como cuando tenía 40 años, pero confía en que Dios estará con él. Confía en que Dios estará con él y le dará la victoria. Hermanos, Caleb en este caso tenía que enfrentar por lo menos 3 obstáculos y que requerían valor de su parte. Uno, ir en contra de la mayoría. En el capítulo 14 todo el mundo se quería regresar. Se necesita valor para quedarte ahí cuando todo el mundo vota en contra. Pero dijo, pero lo voy a hacer.
Tuvo que enfrentar gigantes. Y tuvo que aceptar que ya su pelo ya estaba gris, pintaba canas. Pero a pesar de eso, hermanos, tuvo la fuerza de enfrentarlo porque sabía que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, hermanos, si Dios es por nosotros, dijo Pablo, ya todo está resuelto. Dios, ya todo está resuelto. De manera que dijo, dame ese monte. Lo conquistaremos. Sí, hermanos, se le dio aquel monte donde él fue poseedor. Y al final encontramos en el primer libro, Josué, en el capítulo 21, la conclusión de este pensamiento. Capítulo 21, versículo 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, tres cosas que pueden ser, que son factores que determinan nuestro éxito en nuestro interés, en nuestro anhelo de alcanzar las promesas de Dios. Firme compromiso de seguir a Dios, no obstante las circunstancias. Una absoluta confianza en que Dios cumplirá sus promesas, aunque hayan pasado 10 años, o 30 años, o 40 años, o 45 años. Dios las va a cumplir. Y aunque pasemos por adversidades, aunque veamos por un lado cómo la tierra se hunde para que unos se pierdan, como otros mueren mordidos por serpientes, como otros caen en otra manera, y cómo podemos esperar que en confianza que Dios cumplirá su promesa de ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Mantengámonos ahí, hermanos. Que Dios nos bendiga. Creo que debo orar, ¿verdad? Vamos a orar. Busca primero